contarles mi historia. Yo fui un profeta que viví durante el reinado de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Durante ese tiempo Jeroboam fue uno de los reyes más malos de mi nación. Por otro lado, Israel la estaba pasando de maravilla porque estaban muy bendecidos. Según ellos, por la bendición que Dios les otorgó, no les quedaba tiempo para volverse a la ley de Dios, antes bien estaban sumidos en sus cosas tal y como hoy en día está la gente del siglo XXI. Como de costumbre, eran muy pocos los que me prestaban atención y altercaban conmigo diciendo, Oseas, deja de hablarnos juicio y castigo, todo va bien. No molestes con tu predicación. A pesar de todas las burlas, yo seguía entregándoles las palabras de Dios, y advirtiéndoles que prontamente vendría juicio y castigo. De tal forma que se levantaría la nación asiria para castigar a su pueblo, y que un ejército fiero e implacable asolaría la tierra como un azote, pero el pueblo no me escuchaba. Creían que yo era vengativo por hablar de esa forma. Una y otra vez les dije que no era así. Les exhortaba diciendo que Dios era un Dios de amor y que el trato de él hacia ellos era parte de su gran amor. Lo único que Dios anhelaba era que ellos se dieran cuenta que su mal proceder los llevaría a la perdición, y que la única forma que podía conseguir que le escuchasen era permitiendo dificultades en el camino de su pueblo. Una vez más no prestaban oídos a mis palabras. Antes bien se enojaron, y le echaron la culpa a Dios diciendo, ¿cómo puede un Dios de amor enviar a un pueblo implacable como los asirios a que ataquen a nuestra tierra? Eso no puede ser. Debido a esto, eran cada vez menos el número de mis oyentes y sinceramente me sentí muy desanimado. Entre todo el desorden en Israel, Dios me pidió algo que iba a trascender en mi vida como profeta y como hijo de Dios. Él me dijo, quiero que te cases. Al principio quise animarme porque era soltero. ¿Cuántos solteros como yo en ese tiempo anhelan casarse, pero casarse con una buena persona? Pero en fin, Dios me escogió a una amiga. Su nombre era Gomer, y Dios me adelantó toda la historia de esa joven quien en ese momento digamos, que no gozaba de una buena reputación. Quiero que te cases con ella, pero en algún momento, Gomer será infiel contigo. De hecho, se convertirá en nada menos que en una vulgar prostituta. Pero a pesar de todo, quiero que te cases con ella. Yo te pregunto a ti, joven de Dios, en pleno siglo XXI, ¿cuál hubiese sido tu respuesta ante semejante orden de parte de Dios? Conocer a una joven, ilusionarse con ella al punto de llevarla al altar, tener hijos con ella, a sabiendas que algún día será infiel contigo. La voluntad del hombre se revuelca en lo más profundo del fuero interno y la respuesta es un rotundo, jamás. Esa no puede ser la voluntad de Dios, porque yo soy un siervo de Dios, y se levanta el orgullo varonil. Sin embargo, debes de saber que el Señor Dios Todopoderoso tiene sus formas de hablar a su pueblo, porque éste insiste en ser tardo para oír, tardo para escuchar, y escoge caminos muy duros para ser obedientes, y Dios me escogió a mí para ello. Como cuando escogió a Abraham para que le entregase a su hijo amado en holocausto. Muchas veces, Dios hace cosas extrañas, cosas que no entendemos, que no podemos digerir, cosas que no nos parecen porque nos vamos a sentir muy mal, pero si somos sus siervos, y si somos sus hijos, entonces, dejaremos que su voluntad sea hecha en nosotros sin renegar y sin ofenderlo. Cosas extrañas que incluso atentan contra toda la teología o sapiencia humana, Dios me dijo, quiero que te cases con esa muchacha, y al tiempo, se convertirá en una ramera, en una prostituta común y corriente, pero tendrás 3 hijos, 2 niños y una niña con ella, y cuando nazcan, yo seré quien les ponga el nombre. Como profeta, estaba bien entendido, que Dios habla por señales al pueblo de Israel, porque para Dios los nombres son muy importantes, y sé que Él usa los significados de los nombres para enseñar a Israel ciertas verdades,
y en aquellos momentos Dios planeaba usarme a mí y a mi peculiar familia como una señal profética para su pueblo. Lo mismo le estaba pasando en ese momento a Isaías en el reino del sur, y también Isaías tenía 2 hijos. Los nombres de sus hijos son realmente difíciles de pronunciar, pero tienen un significado de exhortación para el pueblo. El nombre del más pequeño era Sear-Jasub, que significa volverá un remanente. Esa era la promesa que Dios le había hecho a Israel de que aunque iban a ser llevados cautivos, algún día volvería un remanente. El nombre del mayor era Maher-Shalal-Has-Baz. Ni siquiera tengo ni idea cómo debían de llamarlos a la hora de comer. Maher-Shalal-Has-Baz significa apresurarse a la presa o apresurarse al saqueo, que era una manera profética de decirle Dios al pueblo, que se habían metido en un gran problema. Pero también les consolaba mediante las palabras, regresará un remanente. Así que, hermanos del siglo XXI, su servidor Oseas, obedeció y fue a buscar a Gomer para entablar una conversación con ella y cortejarla. Me armé de valor y le pedí que se casara conmigo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ella accedió, y nos casamos. Les debo confesar que al principio, nuestra unión fue como el cielo tocando la tierra. Yo amaba realmente a esa muchacha, éramos inmensamente felices juntos y luego tuvimos nuestro primer hijo, que era un niño, tal y como Dios me lo había dicho. Yo rebosaba de felicidad, y acudí a mi Dios para que me dijese qué nombre ponerle. Mi asombro fue grande cuando escuché que Dios escogió el nombre de Jezreel, que quiere decir naufragar. Este nombre realmente es muy vergonzoso en Israel. No sé si usted recuerda la sangrienta historia de la reina Jezabel y de Acab. Acab obtuvo la propiedad de Nabot su vecino a través de la reina malvada Jezabel, quien le dio muerte con engaños, por eso Dios la juzgó por ese hecho abominable. Un día Jezabel estaba mirando por la ventana, desde el piso alto, cuando Jehú, un general, que estaba en el patio, ordenó a los criados que tirasen a Jezabel por la ventana, cosa que hicieron. Ella quedó muerta en el suelo y los perros se la comieron, y desde entonces ese patio fue conocido con el nombre de Jezreel, justo el nombre que Dios quería que le pusiese a mi hijo primogénito. Duro, ¿verdad? ¿Cuántos papás tienen la ilusión de ponerle un nombre de bendición a su primer hijo? Yo te pregunto, ¿qué hubieses pensado en mi lugar? De esa forma, Dios estaba advirtiendo a su pueblo que también ellos serían echados, si no reconocían lo insensato de sus acciones, si no abandonaban a los ídolos y dejaban sus costumbres abominables, intentando ser como el resto de los pueblos que les rodeaban. Dios les estaba advirtiendo por medio del nombre de mi hijo lo que les acontecería. Todos en Israel sabían que yo era profeta y estaban al tanto de mis movimientos, y de cómo vivía, aun de la mujer que Dios había escogido para mí, quien tenía un pasado muy turbio, y ahora, el nombre de mi hijo, les serviría de predicación diaria. Con el paso del tiempo nació mi hija, a la que Dios puso por nombre Lo-Ruhamá, que significa una persona a la que no se le tiene ninguna lástima o compasión. Una vez más, imagínese lo que es ponerle un nombre así a una hija suya, cuando usted como papá tal vez quisiera un nombre delicado y fino para su hijita. Pero con este nombre, Dios quería advertirle a su pueblo, que ya no tendría más compasión de ellos, si seguían en su postura de rebeldía obstinada, porque su paciencia ya estaba al límite. Después de haber tratado varios cientos de años con un pueblo obstinado, les advertía que ya estaban llegando al final y que llegaría un momento en que Dios ya no se compadecería más de ellos, sino que los entregaría en mano de los ejércitos invasores. Cuando la niñita fue destetada, Gomer concibió de nuevo y tuvo un hijo, mi tercer hijo, y a este niño Dios le puso por nombre Lo-Ammi, cuyo significado es: no es mi pueblo, porque Dios les estaba diciendo: no sois mi pueblo y yo no seré vuestro Dios. Muy claramente, Dios me había dicho que pondría nombres a estos niños y servirían de señal al pueblo.
pero habría de venir el día de la restauración, como bien dice la Escritura. Y tendré compasión de lo Ruhama. Dígalo a mí, pueblo mío eres tú, y él dirá, Dios mío. Así que aunque en esos momentos Dios estaba pronunciando juicio, su gracia también estaba de manifiesto sobre las vidas del pueblo de Israel. Después de esto, ya no hubo más niños en nuestra casa y al tiempo comenzó a cumplir la triste profecía que me había hecho Dios, cuando me ordenó que me casara con Gomer. Ustedes no tienen idea de mi sufrimiento, escuchando los rumores que comenzaron a circular acerca de mi esposa y sobre lo que sucedía cuando yo me ausentaba y me iba a predicar a otros lugares. El saber que hasta mis hijos eran desentendidos porque mi esposa se estaba acostando con todos aquellos hombres. Un día me encuentro que Gomer había decidido buscar la felicidad que según ella merecía y me dejaba a mí y a mis hijos para ir tras sus amantes. Oh amados, el tono de mi predicación cambió radicalmente en ese tiempo. Yo seguía advirtiendo acerca del juicio y el hecho de que Dios iba a enviar a los asirios sobre la tierra. Pero ya no lo anunciaba con voz tronante, sino que les hablaba con lágrimas, y pude entender el corazón de Dios, quien había sido traicionado por su esposa Israel. Y comencé a hablar acerca de un día en el que el amor triunfaría por fin, cuando, la amarga lección aprendida, dejaría claro que la manera de actuar del transgresor es dura. E Israel aún habría de regresar al Dios que la amaba. Entonces, en lugar de ser llamada la ciudad de la que no se tiene compasión, sería llamada la ciudad de la que se tiene compasión, y en lugar de ser conocida como no es mi pueblo, volvería a ser llamada mi pueblo. Hermanos, mi amada Gomer iba pasando de un hombre a otro. Me llegaron noticias que la vida de ella era tan desgraciada, hasta que fui a buscar al hombre con el que estaba viviendo. Sabía dónde encontrarla, y había caído en desgracia, tanto que se convirtió en esclava. Así que Dios me dijo que la comprara. Ustedes deben de saber que yo no era rico, pero Dios me proveyó de 15 piezas de plata, y entregué una medida de cebada por ella y así pude conseguir de vuelta a mi mujer. Me acerqué a ella, la vestí y la llevé conmigo a casa y le dije, te quedarás conmigo y no te volverás a prostituir ni serás de otro hombre. Le volví a prometer mi amor, y esto quebrantó el corazón de Gomer y se convirtió en una esposa honesta, trabajadora y fiel. Yo me pregunto, ¿acaso ustedes todavía no lo pueden ver? Toda la Biblia es el relato de un rey que perdió a su reina, como bien se les ha venido explicando, y Dios me usó a mí para mostrarme tres cosas. Número 1, que Dios no quiere divorciarse, sino que quiere que nos volvamos a Él, con todo el corazón y que mientras nosotros vivamos independientes a nuestro amado esposo, sufriremos las consecuencias de nuestra rebelión. Número 2. Que nosotros hemos sido más que infieles, y no hemos visto el gran amor de Dios, como marido. Antes bien le hemos echado la culpa a los demás por nuestra rebelión, lo cual para muchos ha sido el camino más fácil. Número 3. Entre todas las cosas, y lo más importante, es que pude conocer el corazón del Padre Celestial para mi vida, porque a través de todas estas pruebas, me volví en la palabra caminante. Por todo lo que Dios permitió que yo pasara con mi esposa y mis hijos. Ustedes no saben cuánto anhela mi corazón que ustedes no pasen las tragedias que pasó el pueblo de Israel, solamente por tener un corazón terco y obstinado, que no quisieron escuchar a Dios. ¿Cuántos hombres les es más fácil romper una relación matrimonial con su esposa y no luchar por ella? Antes bien se creen con derecho de divorciarse y buscarse lo que ellos consideran merecen para sí mismos, pero asimismo trabaja la lujuria y la maldad en el corazón del hombre. Pero el ejemplo que Dios nos da es totalmente otro, por eso el Señor Jesucristo les contestó a aquellos machistas. Mateo 19:8 dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así.
Cuando Jesucristo les hablaba del principio no se refería al principio de Adán y Eva como pareja, sino del lazo matrimonial entre Dios y Adán. Fue precisamente en la relación de Adán y Eva que comenzó la acusación. Y no hubo un espíritu de restauración y de misericordia de Adán para con su compañera de delante de Dios, porque recuerden que el hombre le echó la culpa de la caída a la mujer. Y más vil se volvió el hombre cuando de una forma grosera le dijo a Dios, fue la mujer que me diste. Es decir, no solamente puso su dedo señalador sobre su mujer sino sobre su mismo creador, echándole la culpa a Dios como diciéndole que su creación había salido defectuosa. Bien pudo Dios haber echado al hombre del jardín, sin más ni más, y echarle totalmente desnudo porque Dios estaba en su derecho. Pero vean a nuestro Dios, tan grande y hermoso que Dios se proveyó desde un principio, con el derramamiento de sangre, para cubrir a la pareja que recién había caído, a través de un animalito inocente. Porque para Dios el pacto es algo muy sagrado y debe de ser respetado, por eso Dios instauró el sacrificio de animales hasta que Jesucristo, nuestro sacerdote, muriese por cada uno de nosotros. Por eso les digo a todos los matrimonios el día de hoy. Basta ya de acusación, y basta de comportarse, como hijos del maligno, señalándose los errores y pecados los unos a los otros, y restauren el pacto. Hombres, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas, y esto no es de mí, sino de Dios el Padre, porque todo lo que el hombre siembra eso mismo cosechará, y ustedes mujeres, sujétense a sus maridos como al Señor. Les bendigo hoy, para que puedan tener oídos para oír y ojos para ver lo que Israel no quiso ni ver ni escuchar en ese tiempo y por esa causa recibieron las consecuencias muy merecidas. Dios no quiere la muerte del impío, sino su salvación. Salom y que el Señor les bendiga muy ricamente. ¿Cómo están mis hermanos? La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Un abrazo a la distancia, los amo mucho, me hacen un aterro de falta, qué barbaridad. Me hace falta la familia de José Luis, me hace falta Janet, Andrea Vargas, Andrea Fallas, me hace falta todos mis hermanos. Me hace falta la Sotárola, me hacen falta todos, de verdad que... Como dice la escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros nos hemos podido reunir. No sé si usted en esta oportunidad acaba de ver pues el trabajo que acabamos de presentar con estas tiras cómicas. Se ha tenido que hacer un trabajo monumental al respecto porque vengo trabajando en esto desde hace como un mes más o menos. Entonces yo quiero de verdad con todo mi corazón, desde lo más profundo de mi ser, agradecer a todos los colaboradores del ministerio para la realización y la edición de este video. Sin su aporte sería imposible, pero Dios, que mueve los corazones de sus hijos, lo hace todo posible, y yo le quiero animar a usted para que sea parte de este ministerio, porque ya mi hermano, esta maquinita ya dio todo lo que tenía, se ha llevado a un montón de reparaciones y yo creo que ya no más, porque tiene como 10 años, entonces sí se ha cuidado, por supuesto que sí, porque es el machete del ministerio, pero que va. Yo creo que ya está con respirador, ¿verdad que sí, mi hermano? Entonces hay que tener misericordia. Entonces, mis hermanos, así como ustedes acaban de ver a través de este trabajo que hemos hecho para ustedes con muchísimo amor, estamos
estudiando el libro de Oseas, sino como una cosa aislada, ¿verdad? Sino porque todo tiene que ver. Ahora quiero que usted, por favor, vaya inmediatamente por su libreta de anotaciones. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a levantar aquí con la ayuda del Espíritu Santo el rema de Dios, porque la palabra que nos va a alimentar, mi hermano, mi hermana querida, es el rema de Dios. ¿Ok? Amén. Qué bueno. Ponernos las pilas en el nombre de Jesús. Yo oro para que su fe no falte. Amén. En estos tiempos de juicio, puedo ver que muchas personas dentro del pueblo de Dios no han entendido lo que Él ha querido hacer, porque no conocemos ni su corazón, ni tampoco conocemos la mente de Dios. En este tiempo veo a muchos siervos y a muchas siervas de Dios orando para que quite el bicho, ¿verdad? Haciendo ayunos, haciendo oraciones, haciendo cadenas de oración con el único fin de que podamos volver a una normalidad que no será así. Y también orando para que Dios haga algo con el gobierno, para que podamos tener la oportunidad de tener otro tipo de gobierno, como si fuera que nosotros no la merecemos de todas, que si merecemos un gobierno diferente. Pero déjeme decirle que el gobierno que tenemos es porque el pueblo lo merece. Y cuando yo digo que el pueblo lo merece, no estoy hablando de la gente que no conoce del Señor, sino que todo el peso de la responsabilidad recae sobre los hombros de la iglesia, quien ha sido verdaderamente muy rebelde. Les entra por un oído y prácticamente les sale por el otro, pero Dios tiene sus formas de hacerse escuchar. Todos estos años, mis hermanos, han sido para mí, la verdad, una escuela para poder entender la dimensión de la rebelión y de la autoridad. Y si ha sido difícil para mí, yo me pongo a pensar, Dios mío, para ti, tú que has sufrido no 20 años, ni 30, ni 50, sino más de 2000 años lidiando con un pueblo terco y obstinado, tratando tú de levantar, escogiendo dentro del mismo pueblo hombres y mujeres que lleven una palabra puntual, una palabra directa, una palabra que sea total y absolutamente diferente a las demás palabras, que lo que traen sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, más bien es una absoluta mentira, porque lo que las otras personas vienen y ofrecen a la gente es pura bendición, pero no les ofrecen el cambio de vida que tiene que suceder a través de un verdadero arrepentimiento. Amén. Y yo quiero decirles esto, mis hermanos, para Dios no es nada difícil así. Mire, no tiene ni que tronar los dedos, mi hermano. Es para Dios súper fácil venir y quitar el bicho de un solo tiro, ¿me entiendes? Sin necesidad de que nosotros estemos esperando una vacuna de dudosa procedencia, porque en estos momentos yo ni creo, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, donde está la reina, ay no, Señor, es que ¿en quién vamos a confiar nosotros, mis hermanos? Si la élite está en todo el mundo, no sabemos quiénes son esos hombres, no sabemos qué es lo que están tramando, mis hermanos. O sea, la iglesia tiene que volver a sus raíces, la iglesia tiene que volver hacia el poder de Dios y salvación. La iglesia tiene que voltear su mirada a Jehová Rafa, ¿me entiende? A Dios nuestro sanador, nuestro salvador. Ahora, también yo quiero decirles que para Dios tampoco es difícil quitar un gobierno y poner otro. Para Dios no hay nada difícil. Dios de una forma impresionante puede cambiar los ambientes proféticos de una persona, de una ciudad, de un país, pero así, de un solo, mi hermano. Eso no es difícil. O sea, que el cielo responda a la tierra no es difícil.
Pero lo que es difícil es que la tierra responda al cielo. Aquí la respuesta de parte del cielo entonces no es difícil, pero, o sea, se lo vuelvo a repetir, la tierra, o sea, nosotros, porque nosotros somos hechos de la tierra, nosotros somos los que debemos de tener una respuesta hacia el cielo. Eso es lo difícil. ¿Me entiende? Porque el Señor nos dice, si se humillare mi pueblo. Ese es el nombre de esta página. Pero no le puse así el nombre simple y sencillamente porque sí, sino porque tiene que haber en algún momento, le tiene que caer la peseta al pueblo de Dios, de que esta palabra de si se humillare mi pueblo, lo estaba diciendo el Espíritu Santo de Dios desde lo más profundo, desde una realidad de un sollozo dentro de lo más profundo del Espíritu Santo. Oh, si se humillare mi pueblo, algo así como un gemido, algo así como una petición del cielo hacia la tierra. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo insiste en ser rebelde. ¿Por qué? ¿Por qué rebeldes? Porque no son diferentes a la gente del mundo. La gente del mundo está sin ley, y si está sin ley también están sin Dios. Hemos sido rebeldes, pero quiero decirles que ellos simple y sencillamente, la gente del mundo actúa de una forma normal y natural. Eso es lo que saben, eso es lo que entienden. Pero la iglesia, los que tenemos la palabra, se supone que tenemos que actuar total y absolutamente diferente. Entonces, en estos momentos, el dedo apunta hacia la iglesia y el cielo sigue apuntando hacia nosotros, porque somos los que tenemos que hacer el cambio pertinente. La escritura dice en Oseas, y yo la invito para que usted vaya conmigo a Oseas capítulo 4, versículo 6, amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y sigue diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Qué triste, mi hermano, qué triste. Qué triste es saber que todavía hay un pueblo el cual en estos momentos está en una situación y una posición muy difícil, pero no dobla las rodillas para decirle, Señor, revélame mi pecado, revélame cuál ha sido mi rebelión, revélame qué es realmente ese misterio que está dentro de mí. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra? Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que dice la escritura. Entonces, hay cosas ocultas dentro del hombre que están tan ocultas que a no ser por vía del Espíritu Santo no pueden ser de ninguna manera reveladas. Un teólogo no te las va a revelar. Un diccionario no te las va a revelar. Es el Espíritu Santo el que te va a revelar ese misterio que está dentro de ti. ¿Por qué muchas veces tú vas una y otra vez hacia la atadura? Por ese misterio que está dentro de ti. Entonces Dios es el único que puede revelar esa profundidad, esa oscuridad, esas tinieblas para que salgan afuera. Tal vez si el Espíritu Santo no hubiera permitido que viniese ese bicho a entorpecer nuestra normalidad, en estos momentos seguiríamos exactamente igual, no hubiese habido un cambio, porque nosotros, los seres humanos, somos personas de hábitos, somos gente de hábitos, hacemos siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero viene el Señor a truncarnos, viene el Señor a intempestivamente a meterse dentro de nuestra liturgia, dentro de nuestros acomodados cultos, para venir y decir, bueno, papito, aquí es poniendo orden. Viene papá poniendo orden en la casa. ¿Por qué?
porque no ha habido conocimiento de Dios a pesar de todos los cultos los cuales hemos hecho con mucha elegancia, con danza, con música y tamboriles, etcétera, etcétera. No ha habido conocimiento. Y la palabra conocimiento en hebreo, escríbalo por algún lado, es la palabra yadá. ¿Qué significa yadá? Yadá es más que un conocimiento intelectual, sino que apunta hacia un conocimiento personal y relacional. Eso es la diferencia de conocer algo acerca de alguien y conocer a ese alguien realmente. Y es precisamente eso lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros lo conozcamos en esa magnitud y profundidad. Lo que quiere decir en una relación matrimonial. Cuando yo digo una relación matrimonial, yo no me estoy refiriendo a esposo y esposa de esta tierra. Yo me estoy refiriendo a Dios con el hombre. ¿Me comprende? Lo que Dios anhela es que experimentemos el gran amor de Él hacia nosotros. Y que esto nos sirva para que nuestros corazones sean transformados. Porque solo el amor nos puede cambiar. Solo el verdadero amor puede vencer a la lujuria. Solo el verdadero amor puede vencer a la envidia, a la amargura, a la vanagloria. Solo el verdadero amor puede vencer todas esas áreas oscuras en el corazón del hombre. Cuando por fin entremos en esa realidad de vida, entonces ya no vamos a caminar por mandamiento, sino que vamos a caminar en otro estilo de vida. Vamos a caminar por pura gracia, haciendo lo que Dios quiere. Y que cuando nos levantamos en la mañana, entonces usted va a entender que es Él respirando, es Él caminando, es Él pensando, es Él haciendo las obras a través de nosotros, porque nosotros somos simples vasos que damos la expresión del Espíritu dentro de nosotros y ahí va hacia afuera. Esto es lo que realmente quiere decir la Escritura con Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, un casamiento, un matrimonio. Es por esto que en el libro de Oseas usted puede ver cómo este profeta constantemente expone la hipocresía de la adoración del pueblo de Israel, porque una y otra vez ellos quebrantaban los 10 mandamientos y permitían graves injusticias en sus comunidades y en sus propios hogares. Y luego que preciosos, lindos, guapísimos, iban a los templos sagrados a darle liturgia a Jehová, como si todo estuviera bien, como si aquí no hubiese pasado absolutamente nada. Algo así ha estado pasando en las iglesias de hoy en día. La historia se repite, mis hermanos. En el tiempo de Oseas, aparte de todas las injusticias que ellos permitían, ellos adoraban otros dioses. Muchas veces el nombre de Baal era mencionado en las ciudades de Betel y de Gilgal. Y para colmo de males, los del pueblo de Israel no solamente habían entregado su lealtad a otros dioses, sino que ellos querían, ellos insistían en querer parecerse a otros pueblos, porque colocaron su confianza en el poder político y militar de Asiria y de Egipto, en lugar de confiar en Jehová de los ejércitos, en lugar de confiar de que Dios los iba a proteger. Es decir, que ellos estaban añadiendo pecado a pecado, algo así como lo que está pasando en Costa Rica, que los ticos, incluidos los mismos de la iglesia del Señor Jesucristo, la mayoría ha colocado su confianza en el gobierno, han colocado la confianza en la caja, en los respiradores, en el doctor Salas, en las vacunas que van a venir, buscando su salvación por todo lado, buscando tal vez, tal vez me toque bono proteger, tal vez me toque una tajadita de esto, tal vez me permita aquí, allá, pero mi hermano,
La salvación solamente tiene un nombre y es el Señor Jesucristo, que está viendo todo desde los cielos y está viendo cómo se ha comportado el pueblo de Dios. Durante el día tiene su confianza plena en el gobierno y en los 10 minutos, si es que le da los 10 minutos en la noche, le piden a Dios un cambio, como si con eso frotaran la lámpara de Aladino y él les fuera a responder después de semejante fornicada, después de semejante fornicación espiritual. ¿Ustedes creen que eso es justo para Dios? Hemos tratado a Dios de una forma tan horrible, hermanos. Y ese ha sido el problema de nosotros los ticos. ¿Por qué? Porque los ticos somos pancistas. O sea, si tal sector funciona, nos vamos con él. Y si este otro sector funciona, entonces, bueno, entonces me paso a este bando. Y si no, entonces no. Pero tenemos que reconocer delante de Dios que hemos sido rebeldes y rebeldes con ganas, comportándonos igual o peor que el pueblo de Israel, porque nos hemos ido tras nuestros amantes. Dios todo lo ve desde los cielos, como bien le repito, está al tanto de toda la injusticia social y Él lo entiende. Y mire, a Él no se le pasa nada. Todo lo está notando. La injusticia con fulano, tal magistrado, ahí, mire, todo lo tiene muy seriamente anotado. Porque todo lo que el hombre siembra, todo eso lo va a recoger. Entonces, Dios el Padre muchas veces está mirando del cielo a la tierra, buscando a alguien que de verdad se levante en hacer la verdadera justicia para Dios. Que verdaderamente nosotros le hagamos justicia a Él, porque Él lo que quiere es que nosotros hagamos su voluntad. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo de Dios lo ha agarrado a Él de gasolinera. ¿Qué significa eso? Que cuando ya siente que su barril ya se le acabó, cuando siente que ya el tanque se le terminó, entonces corren hacia Dios para que el Señor les resuelva su problema de trabajo, su problema matrimonial, su problema con los hijos. Cuando el Señor viene y mueve los cimientos, entonces comenzamos a decirle: Señor, aquí vengo buscándote. Pero eso sí, contesta rapidito porque me duele demasiado mi corazoncito. Y entonces así estamos. Así venimos delante del Señor y lo hemos tratado así, simple, sencillamente. Ponemos la sirena y luego pedimos al Señor, pero cuando estamos en abundancia, cuando todo va bien, no nos acordamos de Él para nada. O le damos cualquier cosa al Señor en cuanto a la adoración. No hemos sido de verdad genuinos con Dios. Entonces, mis hermanos, ¿quiere que les diga cómo está el corazón de Dios? Está vacío de hijos y Él reclama a sus hijos, pero lo más importante de todo es que Él reclama a su amada reina, la iglesia. Pero el problema es que la iglesia tiene sus ojos puestos en el mundo y en las cosas de este mundo. En algo trata de alivianar su conciencia publicando posts. Según ellos dicen que son cristianos, como diciendo: véanme, soy cristiano, soy hijo de Dios, pero en lo profundo de sus corazones están aterrados de miedo, no saben para dónde van porque adolecen de un liderazgo que les pueda guiar hacia una preparación en vistas al inminente arrebatamiento que ya casi vamos a disfrutar, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy me estaba contando una hija de la casa que sus padres van a una iglesia de renombre y que seguramente ahorita les debe de pegar durísimo toda esta situación, porque el ministerio hasta tenían psicólogos para poder atender a las ovejas.
y tenían áreas de entretenimiento para poder sostener la membresía de la iglesia. Y yo me pregunto, si la iglesia tiene que hacer patines, tiene que hacer encuentros, preencuentros, conferencias, tiene que hacer campamentos y actividades para poder sostener la membresía, entonces esas ovejas no están preparadas para el arrebatamiento, porque las ovejas no deben de ser preparadas para un picnic, sino para poder soportar la dura prueba que viene en consecuencia del juicio merecido en la iglesia, porque el juicio que nosotros en estos momentos estamos experimentando es para la iglesia. El juicio, mis hermanos, es una bendición, porque va a sacar de nosotros la escoria, lo que está malo, lo que está defectuoso, lo que no le agrada al Padre Celestial, y es precisamente la rebelión. El juicio no es porque Dios ha dejado de amarnos, todo lo contrario, sino porque Dios nos ama, tal y como en esos momentos yo les acabo de colocar allí ese personaje de Oseas, diciendo que todo lo que él había dicho no era porque Dios quería vengarse del pueblo de Israel, sino porque quería llevarlos hacia la zona del arrepentimiento. El apóstol Pedro lo dijo muy claramente en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, por si usted tiene gusto de anotarlo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primeramente comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y mire, mi hermano, y sigue diciendo, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, para el profeta Oseas no le fue nada fácil su ministerio, así como a todos los profetas de la antigüedad, porque tenía que hablar juicio y castigo en medio de sus vecinos, amigos y conocidos. Su predicación no era nada popular, pero aún así él nunca cambió su manera de predicar. Ahora quiero que usted anote en su cuaderno de predicaciones, su cuaderno de estudio, amén. El nombre de Oseas significa la salvación es Yahvé, es el nombre de Dios. Y el libro relata la historia de un pueblo infiel con Dios. Es por esto que Dios le pide que se case con Gomer, porque Gomer iba a ser esa esposa infiel e ingrata, así como Israel había sido infiel e ingrata para con su esposo y Señor Dios. Amén. Entonces, si usted va a estudiar el libro de Oseas, no lo vea como un hecho aislado. Esto es parte del capítulo de dolor, de ese dolor profundo, tremendamente doloroso que experimenta Dios por su esposa, por ese pueblo infiel que es el pueblo de Israel. Pero yo quiero decirle a usted, mi hermano, no se crea usted cristiano evangélico que se puede escapar, porque nosotros, los protestantes, hemos hecho mucho peor que ellos, que el pueblo de Israel. Nos hemos creído el pueblo mejor que inclusive el pueblo de Israel, y que Dios volteó su mirada hacia nosotros y desechó a Israel. Pero estamos muy equivocados, mis hermanos, porque Dios nunca ha desechado al pueblo de Israel. Una de las cosas, y esto es muy tremendo lo que yo les voy a decir en esta hora, una de las cosas que me llama poderosísimamente la atención es que Gomer, o sea, la esposa con quien se casó Oseas, Gomer significa consumado o terminado.
Esa palabra, consumado, fue dicha por el mismísimo Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hasta que a mí se me paró el pelo el saber que el Señor Jesucristo dijo Gomer, siendo que Gomer fue la esposa infiel de Oseas. Entonces usted se puede imaginar, mi hermano, qué cosa tan tremenda. Entonces, Oseas en realidad representa al Señor Jesucristo, quien pagó por Gomer 15 piezas de plata para tenerla de vuelta, para redimirla. Pero recuerden que por nuestro Señor Jesucristo, aquellos hombres pagaron a Judas 30 piezas de plata. ¿Para qué? Para comprar un terreno del alfarero, para comprar el terreno del alfarero, donde habían vasijas rotas y donde se sepultaban extranjeros. Usted y yo estábamos en ese sepulcro, estábamos nosotros ahí en ese campo, olvidados, porque nos llamaban perros a nosotros, los gentiles. Nosotros no valíamos nada, y menos que nada. No éramos tomados en cuenta para una redención. Pero Dios en su infinita misericordia nos escogió, nos lavó, mi hermano, nos restauró. No pagó 15 piezas de plata por nosotros, sino que pagó con su propia vida, con su sangre carmesí. Eso a ustedes le tiene que decir algo, hermano. Así como Gomer cayó en esclavitud producto de su propio pecado, así nosotros hemos sido esclavos del pecado. Pero hubo uno que pagó el alto precio por nosotros para rescatarnos. Yo quiero que usted vaya conmigo, aleluya, a Romanos capítulo 9, versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Qué bondad más tremenda la de Dios. Hoy tú tienes la oportunidad de volverte a Él, porque la puerta está abierta de par en par, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Esto del Evangelio no es algo difícil, es el hombre el que lo ha hecho difícil. Abre tu corazón hoy y permite que el Señor Jesucristo te hable, ablande tu corazón. Usted que en estos justos momentos me está escuchando y que ha dicho, voy a mandar todo el carajo, la verdad es que ya no me importa nada, no tome esa decisión. No tome esa mala decisión. ¿Por qué? Porque luego usted se va a arrepentir. El diablo te ha mentido. El mundo te ha mentido. El gobierno te ha mentido. Pero Dios nunca te ha mentido ni lo hará. Y Él ha enviado a su Hijo para salvarnos, para libertarnos, para soltar nuestras ataduras y para darnos un nombre nuevo. Aleluya. Aún un poquito más y veremos la salvación de Jehová, pero tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos como pueblo de Dios e ir hacia adelante. Recuerda, yo quiero que usted tome esta revelación, este rema para usted. Recuerde que en las últimas palabras del Señor Jesucristo, Él estaba diciendo nuestro nombre. Aleluya. Todos nosotros éramos la Gomer de Dios. Todos nosotros. Y Él murió pronunciando ese nombre. Gomer, Gomer. Tú dices, tal vez en este momento, mujer que me estás viendo, hombre que me estás viendo en esta hora, o me estás escuchando, tú dices de que tú no vales nada. Pero déjame decirte de que tú vales la sangre del Hijo de Dios. El precio de algo está determinado por el pago y rescate que se dio por este. ¿Lo anotó?
El precio de algo está determinado por el pago y rescate que se dio por este. Así que no le vayas a creer la mentira a este pisuicas, a este diablo, a este enemigo, porque nosotros somos la Gomer de Dios. Y Él te va a levantar. A ti que fuiste abusada, abusado, violado, vejado, no sé, sodomizado. Dios te dice en este momento, Dios ya pagó un alto precio por ti. Y aunque el diablo haya dicho que no vales nada, no permitas que la acusación haga mella en tu vida, en tu corazón, en tu espíritu. No lo permitas. La sangre del Señor Jesucristo ya fue derramada una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Y Satanás, el diablo, ya no puede hacer absolutamente nada en contra de eso. Así que, Gomer, o sea, consumado, terminado. Satanás odia ese nombre. Satanás lo odia. Porque Gomer era de él y era para él, para aplastarla, para hacerla esclava, mi hermano. Pero el Hijo de Dios lo dio por terminado. ¿Me entiende? Gomer significa consumado, significa terminado. El enemigo ha querido torcer esa palabra. Sí, estás terminado, pero Dios lo dice en una forma diferente. Ha terminado tu cautiverio, ha terminado tu rebelión, ha terminado tu herida, ha terminado tu amargura. Dios le da un significado totalmente diferente a esa palabra, mi hermano, en esta hora. Yo quiero que tú abras tu corazón el día de hoy. Abre tu corazón de una vez por todas y deja que el Espíritu Santo de Dios te ministre, porque nunca es tarde para reconocer tu pecado y que te vuelvas hacia Él. Y si usted está identificada con esta palabra, yo quiero que tú agaches en este momento tu cabeza y repitas después de mí: Padre Celestial, yo vengo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero venir hoy delante de tu presencia, Señor, reconociendo que yo soy un vil pecador y que así como Gomer, la de Oseas, llegó otra vez a la casa, yo me arrepiento de todo corazón por mi vida licenciosa, por mi lujuria, por mi rebelión, por mi orgullo, por mi soberbia. Perdona mi sordera, sana mis heridas, sana mi amargura, quebranta en lo más profundo de mi corazón, quebranta mi corazón, de tal forma que yo pueda darme cuenta que tú estás y habitas en mi interior, que tú estás allí, Señor, porque tú me lo has prometido. Díselo, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, yo quiero ser tu Gomer. Yo quiero, Señor, que tú termines en mí toda herida, toda amargura, todo resentimiento. Esa herida, por más profunda que haya estado dentro de ti, sabes que en este momento el Señor la está sacando de tu vida. En este momento el Señor está haciendo algo dentro de ti. Yo puedo sentir la presencia del Señor, donde el Señor está arrancando de raíz toda esa amargura que ha hecho pus dentro de tu alma. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Oh Padre, yo vengo orando por todos y cada una de las personas que en este momento estuvieron en este culto de Si se humillare mi pueblo. Yo los bendigo a todos y cada uno de ellos. Y si usted ha hecho esta oración, por favor, no dude en contactarse conmigo a través de Messenger para guiarle mejor en el camino de la salvación. Dios te bendiga y ya sabe, lo mejor está por venir. Dios te bendiga.